Bien, vamos a ver el resultado de su proyecto de entrepisos en viga. Aquí, ¿ok? Bueno, aquí se ha calificado en principio las entregas previas. Dentro de la memoria de cálculo, cargas por paneles, ¿no? La determinación de cargas, análisis en la dirección X, en la dirección Y, el dimensionamiento en la dirección X, en la dirección y los planos del diseño, con dimensiones, los ejes, las notas, los planos de encofrado, el plano de armaduras y la planilla, ¿no? Cada uno de estos componentes tiene una cierta ponderación. Este vale 10 puntos, 5 puntos, 5, 5, 5, 5, 4, 4, 4. Plano de encofrados 25, armaduras 25, planilla 5, ¿no? Sumando todo esto va a dar 102, o que le estoy regalando 2%, ¿ok? Bien, entonces aquí están las notas de cada uno de ustedes, ¿no? 07, 07, 07, 07, tan, nota 0, tan, el señor tiene 72, pero como ha entregado tarde, tiene un castigo del 20%, 58, ¿ok? Por eso les digo, tienen que entregar a tiempo, ¿no? Hay descuento. Halcón, lo propio, cargas 1, 09, 09, 08, 08, 09, tan. Notas planillas tiene 83%. APASA, lo propio 09, tan, aquí no ha presentado nada, ¿no? APASA aquí no ha presentado nada, ok. 0,24%. Calamari, bueno, no sé por qué, ha presentado unos trabajos previos, no sé si siguen, ha presentado sus ejecitos aquí, tiene 18%. No sé si está ahí Calamari. Canaviri no da señales de vida, 0. Casas tampoco. Chambi Fernández, otro que ha presentado tarde, ha sacado 91%, pero por lo que ha presentado tarde, 73%. Chambi Silvestre, otro que no ha presentado estos planos, no, tiene, y además tarde, tiene 21%. Y así, Choque Juchani, estos que están remarcados no han presentado nada, salvo trabajos previos, ¿no? Pero no sé si han abandonado, qué sé yo. Entonces tiene 3%, 4%, ya abandonado, no sé. ¿Ok? Elías Condori, tiene esto, 64%. Espinalcillo, 71%. Espinosa Mamani, 61%. Gutiérrez Portillo, 84%. La mayor parte de ustedes no ha calculado las vigas perimetrales, ¿no? O no ha hecho el detalle de el pretil de borde o la viga de borde, ni las escaleras, ¿no? Ni las escaleras. Bueno, después vamos a ver. Bueno, creo que aquí no necesita mayor explicación. Entonces tenemos Espinosa, hemos dicho, Gutiérrez Vela tiene 78, Huanca Quispe tiene 92, Callata Olore no ha presentado planos, 31. No sé si seguirá en vigencia el señor, ha presentado tarde, 28%. Mamani Guajiri, 89, ha presentado tarde, tiene 76%. Bueno, entonces creo que han abandonado, pero como digo, han hecho entrega previa de su planito de arquitectura, algo han hecho, pero tienen 7, 5, 5%, han abandonado. Quiroga Gutiérrez ha presentado su memoria de cálculo, pero es esto 0.
tiene 20%. Quispe Mamani, tarde, tiene 80, castigo 10%, 72. Quispe, 89, 89. Estos han abandonado. Rada Choque Ramírez, han abandonado. Zengel Esprella tiene 74, lo mismo, tarde, 67. Santander Rengipo tiene 78, tarde, 63. Quinta Quispe, no presentar sus planos de encofrado, de armaduras, nada, tiene 59, pero este deberíamos aplazarlo definitivamente. Y todos estos no han presentado nada, han entregado trabajos previos, ¿no? Tienen 8, 2, 5%. Bueno, como les dije, el por qué no tienen buena nota aquí, no han hecho las vías escalera, aquí el espaciamiento de armaduras en tramo, tienen que revisar, ábacos en muros, cuantía mínima, ancho de banda para el diseño de armadura. Al parecer, la mayor parte de ustedes no ha hecho la escalera, este señor, el ancho de semibandas debe ser menor a 1/4. ¿Por qué ha puesto una armadura mínima unidireccional? Mentira. Está armado en 2 direcciones, es otra cuantía, ¿no? Aquí lo propio, escaleras, aquí falta señalar armaduras en algunos ábacos, ¿no? Que está dibujada la armadura, pero no dice qué diámetro, qué espaciamiento tiene, ¿no? Faltan planos, vigas de borde no ha presentado, ¿ok? Al parecer, si hiciéramos un resumen de la mayor equivocación, ya les he indicado que muchas veces les he indicado que, a ver, vamos a ver una cosita. Esto tienen que tenerlo muy presente, un gatillo. Esto tienen que tener muy presente. ¿Ok? Si ustedes tienen un panel, todo en entrepiso sin viga, todo en entrepiso sin viga, ¿no? Otro panel, ¿ven? Otro panel, ¿no? Con ábacos, o con o sin ábacos, o con capitel, etcétera, ¿no? Va, a ver, un ratito. Digamos que tienen aquí su abaquito o su capitel, y que esto sigue, continúa o no puede continuar, bueno. Esto tiene que tener muy claro en su cabeza, un latino. Ya. En principio dividimos, un ratito, no sé si va, no funciona. Bueno, vamos a dividir en bandas sobre apoyo, ¿no? Que más o menos va a dar una cosa como esta, más o menos, ¿no? Digamos así. Y aquí en forma análoga, así. Sí. Un latino.
Mm. Bueno, en principio, ninguno de estos anchos de banda, ninguno de estos anchos de banda puede ser mayor a un cuarto de esta luz. No, ninguno, ¿no? Lo propio este, ¿ok? De este pórtico, ¿no? De este pórtico. Lo propio aquí, esto máximo un cuarto de esta luz, ¿no? Lo propio aquí. Bueno, en principio ya nomás, en principio ya, no sé, por molestar, no sé qué hacen, dibujan ustedes, perdón, un ratito, solamente es como dibujo, pero ya tienen que hacer, hasta los esquemas deben hacer más o menos a escala, ¿no? Pero ponen unos dibujos así tremendamente, ¿no? ¿No? Y casi la mayor parte de ustedes no ha hecho un grafiquito, ¿no? De cuánto es el ancho este, ¿no? Han determinado su memoria de cálculo, han hecho por metro, un metro unitario, etcétera, pero el ancho de cálculo es todo esto, para las dos bandas, ¿no? Para las dos semibandas centrales, hemos dicho, se suma, si es que, aquí está el que, si nosotros tenemos el pórtico, uno, esto el pórtico, y esto el otro pórtico, ese es un método, dependiendo de las relaciones, y el otro era este, este, y ¿no? Va. Si adoptan esto, entonces van a tener un mismo, un mismo ancho aquí, ¿no? ¿Ok? Si hacen esto, puede que esta anchura sea mayor que esta o menor, pero para propósitos de cálculo se suman estos dos momentos y se calcula con todo esto, ¿no? Y se calcula con todo esto. Entonces, de todo eso, como deben acordarse, aquí los coeficientes de distribución son 0,34, 0,16, 0,16, 0,34. O sea que los momentos en las bandas sobre apoyo son mucho mayores sumando, son mucho mayores que los momentos en las bandas centrales. Y además de eso, que su ancho de cálculo es mucho menor, es mucho menor. Ya, digamos, por la cuestión del número de nervios, han adoptado o les ha llegado un nerviecito más, etcétera. Prácticamente, casi en la mayor parte de ustedes ha dibujado aquí como si el ancho este fuese igual a esto. Bueno, no, ni modo, no. Pero la armadura positiva de este tramo sobre banda es mayor que esto, mayor, ¿no? Por decir, aquí sale 2 de 16 por medio, aquí le va a salir 2 de 12 o 1 de 12 más 1 de 16, pero siempre esto es mayor a esto. No puede ser igual, ¿no? No puede ser igual. Ahora, han aplicado cuantías mínimas, pero caramba, parece que han aplicado como si fuese una losa maciza, ¿no? Ok, vuelvo a reiterar, lo mismo, aquí los, la armadura positiva sobre la línea de apoyos es mayor que esta. La armadura negativa que viene en el abaco, o si no hay abaco aquí, ¿no? También es mucho mayor que la armadura sobre esta línea de apoyos, la negativa. Siempre. Si sale igual, está mal calculado. Está mal calculado, yo les puedo demostrar. Si ustedes hacen un ejercicio así muy rapidito, con la misma carga, etcétera, van a encontrar eso, ¿no? Y en el otro sentido es lo mismo. Ya les digo, no sé qué hacen en sus memorias de cálculo,
no anotan el ancho de cálculo, no anotan el ancho de cálculo y sacan ahí una armadura tremenda. Por eso es que la mayor parte de ustedes no tiene, pues, caramba, el 100% aquí en armadura, nada, porque hacen barbaridades, ¿no? Nadie, o muy pocos han determinado o han verificado la resistencia a funcionamiento. Habían unos shafts por ahí, nadie, o creo que uno ha hecho una verificación del orificio ya dispuesto de la armadura de refuerzo correspondiente. Así que, jóvenes, mucho cuidado, ¿no? Esto vuelvo a repetirles, y en el otro sentido es lo mismo, ¿no? En el otro sentido es lo mismo, ¿ok? Que siempre las armaduras sobre las líneas de apoyo van a ser mayores que estas, mayores, ¿no? Por unidad de nervio, por unidad de ancho, van a ser siempre mayores. Si es igual, está mal. Si es mayor, se han equivocado, han determinado el momento para uno y otro lado. ¿Ok? Así que, a ver, perdón, voy a borrar esto. Los que tienen cerito Apasa Capa está aquí. Apasa Capa está. Bueno, no está. Chambi Silvestre, que no ha presentado, ¿no? Bueno, yo creo que han abandonado, ¿no? Pero este señor, por ejemplo, a ver, tienes Tinta Quispe, ¿está? No está. Ya. Digan nomás, ingeniero, voy a abandonar, pero no me hagan perder el tiempo revisando sus proyectos y nada, ¿no? ¿Ok? Esa es la figura, jóvenes. Va. Como les había prometido, les he enviado el video del colapso de ese siglo. Espero que hayan enviado su discusión acerca del porqué del colapso de ese siglo, ¿no? ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con nuestra lección número 6. Yo creo que revisaré luego las escaleras lanzadas. Ojo, aquellos que están haciendo entrepisos sin viga en su proyecto de edificios altos, si encuentro este tipo de errores, que falta esto, etcétera, ya está aplazado. ¿Ok? Así nomás, así de simple, ¿no? Y voy a ser mucho más elástico en esta cuestión, en la presentación de los planos, ¿ok? Ya digo, casi todo el mundo relativamente sabe calcular, pero estas diferencias son justamente por esos dimensionamientos, etcétera, ¿no? Bueno. Bien. Sigamos. Habíamos visto el primer método de cálculo de la tolva troncocónica, que era similar al método de cálculo, troncopiramidal, ¿no? Que era similar al caso de la tolva troncocónica, es decir, descomponíamos las fuerzas B' coseno de alfa y N' seno de alfa en una componente horizontal y una componente tangencial. Con la componente horizontal cargábamos y hallábamos los momentos vectores, ¿no? Y los esfuerzos normales de tracción, ¿no? Donde sí tenían que tener cuidado que los ángulos eran diferentes para la tolva viendo en dirección y la tolva viendo en dirección X. De ahí que vamos a tener diferentes ángulos, alfa y beta, ¿no? Ok, luego hacemos la verificación del anillo de soporte o de anillo de transición que va a estar sometido a flexo-compresión. El segundo método, ¿no?
el segundo método, consiste en suponer que las caras triangulares bueno, más que nada son trapezoidales en realidad, ¿no? Porque no hay triangular, siempre hay esto, ¿no? Las caras trapezoidales de la tolva son triangulares. Y en realidad todas son trapezoidales, ¿no? Vamos a ver para ser más preciso, ¿no? Son placas apoyadas en las aristas, o sea, en las placas ortogonales, llamaremos, no, no es así, ¿no? En este caso, las placas se diseñan con las componentes normales. Aquí hemos puesto una componente horizontal y tangencial. No, ahora lo que vamos a hacer es que estas cargas B' coseno de alfa y N seno de alfa las vamos a descomponer en sus componentes perpendicular a la pared de la tolva y tangencial, ¿no? Porque así es como trabaja una losa, ¿no? Entonces se diseñan con las componentes normales, ¿no? Y en correspondencia con las aristas se debe colocar una armadura de suspensión capaz de absorber la totalidad de la carga Q. ¿No? Entonces aquí tenemos esto, les decía, B' coseno de alfa con sus componentes T sub 1 y N sub 1, tangencial y normal. A componente horizontal N seno de beta, ¿no? N2 y T2, ¿no? ¿Qué? Bueno, aquí ya me he rayado, ¿ve? En que cambiar. Este es seno de alfa, por si acaso. Seno de alfa, ¿ya? Ok. Cito, a corregir luego. Entonces, descomponemos esto. Las componentes son B' coseno cuadrado de alfa, esta, y T sub 1 es B' coseno de alfa por seno de alfa. En este caso, N2 es N seno de alfa al cuadrado, ¿ya? Este está mal. Y T sub 1 es N seno de alfa por coseno de alfa. Ahora, como verán aquí, las componentes normales al plano de la tolva se suman, ¿no? Porque tienen la misma dirección. En tanto que las componentes en el sentido tangencial se restan, ¿no? Aquí está hacia abajo y este tiene una componente hacia arriba. Entonces, carga en la placa va a ser la suma de N1 y N2, es B' coseno de alfa más N seno cuadrado de alfa. Entonces, la placa se calculará como placa triangular. Ahora sí vale el término, ¿no? Como placa triangular o trapezoidal, si corresponde empotrada en los tres lados. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, luego la carga total Q, que está dada por B raya, por A por B, son las dimensiones del lado corto y lado largo de la tolva, más el volumen almacenado en la tolva por su peso no específico, por su peso del material, más el peso propio de la tolva, más el peso de los equipos, se divide en cuatro aristas, ¿no? Se divide en cuatro aristas. O sea, digamos así, de esta manera, un ratito. Y por ahí
Bueno, supongamos que está relativamente bien dibujado. Bueno, aquí no. Entonces, toda la carga Q, ¿no? Toda la carga Q. Wow. Vamos a suponer que está colgada de 4 puntos. Colgada de 4 puntos aquí. Q cuartos hay aquí, tan. Este Q cuartos, ¿no? Pero este Q cuartos, ¿no? Este Q cuartos va a tener una componente aquí, ¿no? Tiene una componente aquí, en la arista, ¿no? En la arista, esto va a ser, digamos así, y otra componente horizontal, ¿no? Horizontal, digamos así, ¿no? Y la componente horizontal, a su vez, tiene sus componentes, ¿no? Sus componentes en la dirección de A y en la dirección de B, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿ok? Q cuartos se está descomponiendo en esta, que es Q sobre 4 seno de gamma. Gamma es el ángulo medido sobre un plano vertical que contiene la arista y con la horizontal, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto tiene por valor Q sobre 4 seno de alfa, ¿no? Y la horizontal, que lo he dibujado aquí al revés, tiene por valor 4 tangente de, pero Q sobre 4 tangente de gamma, ¿no? ¿Ok? Entonces, con este valor de Q cuaterno de gamma, se arman las aristas, exclusivamente atracción. Y con este otro valor, que está horizontal, se verifica el anillo como marco. ¿Ok? Pero va a tener sus componentes, ya digo, en las direcciones B y A. Ahora, fíjense aquí. Es aconsejable colocar esta armadura en cualquiera de los métodos, pues la torre es un elemento puntual respecto al volumen total de la obra, pero de mucha importancia para su funcionamiento, ¿no? O sea, no vale la pena hacer economías en un elemento tan sensible, ¿ok? Ya, entonces vamos a colocar aquí esto debidamente anclado en los muros del silo, ¿no? Ahora bien, para las losas triangulares se disponen de tablas de coeficientes que proporcionan los momentos flectores para varios tipos de apoyo. ¿Mm? Los momentos flectores en losas triangulares de base A y altura H, ahora, ojo, pueden calcularse en forma aproximada en base a los momentos flectores de una losa rectangular equivalente, con base 2A sobre 3 y altura H menos A sexto. No, otra vez, esto yendo, diremos, por el método simplificado, pero siempre del lado de la seguridad, a fin de no estar buscando, qué sé yo, placas con triangulares, etcétera, o placas trapezoidales, peor todavía. Entonces, lo que estamos haciendo es lo siguiente. Nosotros tenemos, ay,
una placa o una losa triangular, ¿no? Una losa triangular, ¿ok? Ojo, esta tiene que ser su verdadera dimensión, ¿no? No es la vista lateral según Y o según X, sino en el plano inclinado. Esto ya estamos viendo una vista perpendicular a la losa, ¿no? Entonces dice, a ver, esto hasta un poco intuitivamente, podríamos calcular con una losa rectangular más o menos de este tipo, ¿me entienden? ¿No? Más o menos, digo. Que estamos del lado de la seguridad, pero han dicho que con base 2A sobre 3 de altura h menos a sexto. O sea, si este valor, perdón, un ratito. Si este valor es h, y este valor es a, ¿no? Entonces, tomamos esto 2/3 de a, pero con base 2/3. Fíjense aquí, 1/3, 1/3, 2/3. Ya nos hemos pasado un poquito, ¿no? Los 2/3 y altura h menos a sextos. H menos a sextos. Sería este pedacito, casi hemos acertado, ¿no? O sea, es más, esto nos permite determinar rápidamente y diseñar la armadura en dos direcciones ortogonales, ¿no? Esta y esta. Porque si ustedes recurren a las losas triangulares, ¿no? Por lo general les van a dar los momentos, un ratito, el momento les van a dar aquí un cachito, les va a dar el momento aquí, ¿no? ¿Ok? Y el momento aquí, ¿no? Y lo propio aquí les va a dar un momento en el sentido, en el hecho de empotramiento, y este otro les va a dar así, ¿no? Entonces lleva un armado medio raro, ¿no? En cambio, asumimos esta losa rectangular, directamente vamos a tener que nuestra armadura va a estar dispuesta en dos direcciones ortogonales, ¿no? Es decir, vamos a tener momento de tramo y momento de tramo y los momentos de apoyo, ¿no? Listo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ahora bien, dice, los momentos lectores de losas trapezoidales, en rigor aquí estamos suponiendo que esta losita ya se junta nomás y es un triangulito, ¿no? ¿Okay? Ahora dice, los momentos lectores en losas trapezoidales, ahora vamos a tener este caso, un ratito. Para que la relación de lados mayor a menor a sub 2, este es a sub 2, esto es a sub 2, y esto es a sub 1, pues como en este, ¿no? Cuando a sub 2 sobre a sub 1 es mayor a 4,
¿no? Nos pueden calcularse de manera aproximada en base a los momentos de una losa triangular formada al extenderse los lados inclinados hasta que se intercepten. Luego se calculará usando la losa rectangular equivalente ya mencionada. Entonces, ¿qué hacemos? Esto lo alargamos, ¿no? Lo alargamos estito, se nos vuelve una losa triangular y adoptamos el método que hemos visto en el anterior párrafo, ¿no? Vamos a tener una cosa como esta. Y calculamos así, ¿no? ¿Ok? Es el primer caso. Los momentos flectores de una losa trapezoidal aquí estoy haciendo. Un gatito, por favor. Los momentos flectores de una losa trapezoidal, donde A sub 2 sobre A sub 1 es menor a 4, nos tenemos una relación de este tipo. Donde 4 pueden calcularse en forma aproximada en base a una losa rectangular equivalente, ¿no? Con dimensiones, ahora vienen nuestras dimensiones, con dimensiones de este tipo, ¿no? El A equivalente es 2 veces A sub 2 por 2 A sub 1 más A sub 2 sobre 3 por A sub 1 más A sub 2. Y el B equivalente va a ser H menos, A sub 2 por A sub 2 menos A sub 1 dividido entre 6 por A sub 1 más A sub 2. Entonces, otra vez vamos a convertir este trapecio en una losa rectangular, ¿no? Listo. De otra manera, puedes recurrir otra vez a manuales de diseño con losas trapezoidales, pero vuelvo a reiterarles, la salida de los momentos está referida a momentos paralelos a las aristas de apoyo, ¿no? Ok. Bien. Bien. Sigamos. Creo que ahí termina. Aquí está, pues, Dios. Ya. Es que esto he hecho en el anterior semestre y lo he pegado ahí nomás, ¿no? Vale. Cálculo de las columnas y soportes. Esto es muy importante, ojo. Bueno, todo es importante, todo. Los hilos pueden apoyarse en columnas o pueden fundarse prolongando directamente el fuste. Una u otra solución depende del proyecto industrial. En el caso de silos apoyados sobre columnas, a las solicitaciones determinadas para las paredes en su función de recinto de almacenamiento, bajo efecto de las presiones N y los esfuerzos tangenciales T, se deben añadir las solicitaciones que aparecen al considerarlas, ¿no?, a las paredes como vigas pared, las que se hallan sometidas por una parte a carga superior proveniente de la carga muerta y viva de la cubierta, al peso propio de la pared por encima del nivel considerado y a la resultante T de los esfuerzos tangenciales T minúscula transmitidos por la pared
y a los esfuerzos por efectos del viento, ¿no? Bueno, aquí tendrías que poner del sismo también, ¿no? Bueno. Por otra parte, ¿no? Esa viga pared se halla sometida a la carga inferior compuesta por el resto de la carga T mayúscula considerada en la altura de la viga pared, del peso propio de la viga pared, así como por la componente vertical transmitida por la tolva, ¿no? Que está aplicada en la parte inferior, a la carga inferior, ¿ok? Luego, las columnas se diseñan en base a las reacciones que les transmiten las vigas pared. En el diseño de columnas sometidas a flexión compuesta, ya sea por viento o sismo, se deben considerar las combinaciones más desfavorables. Es decir, que se deben determinar las reacciones máximas y mínimas considerando los hilos llenos y vacíos, como ya hemos quedado, ¿no? Cuando la solución se hace prolongando el fuste, normalmente en la prolongación se deberán prever aberturas para permitir el paso de la maquinaria y o vehículos. Estas aberturas se tratarán con criterios similares al refuerzo de aberturas que hemos visto en el capítulo de chimeneas, ¿no? ¿Ok? O sea, si está sometida, o perdón, si está ubicada a barlovento, a sotavento, o en el flanco, etc. Ahora bien, esto otro, vamos a hacer, creo que hemos hecho unos dibujitos. Ah, aquí están mis dibujitos, ya. No, es el primer caso de nuestra pared, está apoyada sobre, o nuestro silo está apoyado sobre columnas, y esta partecita va a estar, y es nuestra viga pared, ¿no? Que va a tener cargas en la parte superior, ¿no? Y otras carguitas en la parte inferior, ¿no? Bueno, o sea, vamos a determinar la armadura principal, la Rho sub H, la Rho prima H, que deben sumarse, ¿no? A las armaduras dadas por el análisis de las paredes de silo, ¿no? Ok. Um, bueno, creo que no vale la pena hacer otro dibujo, ¿no? A ver, un ratito. La altura de la viga pared va a ser igual, prácticamente igual, para sacar mayor provecho a la viga, a la luz esta, ¿no es cierto? Va, aquí está en perspectiva. Entonces aquí tenemos una carga de vida. Entonces aquí va a haber una carga P, que es G más Q de la cubierta, el peso propio de toda la losa, ¿no? Los esfuerzos T mayúscula, que todos están aplicados aquí, ¿no es cierto? ¿No? ¿Ok? Y luego en esta parte va a estar el incremento, el peso propio de esto, entonces aquí ya vamos a tener nuestras carguitas aplicadas a la parte inferior, ¿no? Wow.
peso propio de esto. La resultante T mayúscula, como la sumatoria de los esfuerzos T minúscula de aquí, ¿no es cierto? Y sobre eso todavía la parte que le está transmitiendo la tolva, ¿no? El valor de Q minúscula, el valor de Q minúscula, ¿no? Que es la carga Q total sobre él, ¿ok? Y esto se va a transmitir a las columnas, ¿no? Entonces, como decíamos, bajo estos efectos vamos a tener nuestra armadura principal aquí, ¿no? Que va a estar distribuida en una cierta altura, 0,15 de H, sabemos, y aquí va a haber otra nuestra armadurita, Rho sub H, y aquí va a haber otra armadura, Rho prima sub H. Sin tomar en cuenta todavía cuantías mínimas, ¿no? Sino lo que realmente se necesita, ¿no? Y vamos a tener nuestra armadura de colgado, ¿no? Nuestra armadura de colgado, ¿no? Y aquí puede que tengamos mayor armadura por las cargas tangenciales, ¿no? En todo esto. A esto tenemos que sumarle la armadura proveniente del cálculo como silo, ¿no? Como silo. Entonces aquí va a estar nuestra armadura horizontal en una y en otra cara, ¿no? En una y en otra cara. ¿Por qué? Porque tenemos momentos de tramo y momentos en los vértices, etcétera, ¿no? Y la armadura vertical que por efecto de silo es relativamente menor, ¿no? Entonces, aquí obviamente vamos a adoptar probablemente, no tenemos que hacer diferencia, es por decir, aquí pide 10 cada 10 y aquí pide de 8 cada 10, no, sumamos los dos y adoptamos, por decir algo, pide 12 cada 10, ¿no? ¿Entiendes? Esa es la figura, ¿ya? Bueno, ahora nos vamos a... No. Este párrafo es muy importante. Las columnas que soportan paredes de silo están sujetas a una carga viva debida al material almacenado que es considerablemente mayor que la carga muerta de la estructura. Los largos periodos de almacenamiento, aquí puedo poner la época de las vacas gordas, ¿no? Ocasionan en las columnas de hormigón armado el flujo plástico. A raíz de ello, los esfuerzos en el hormigón disminuyen y la carga tomada por el acero de refuerzo se incrementa. Bueno, el vaciado subsecuente, aquí pongo época de las vacas flacas, ¿no? Del silo puede hacer trabajar al hormigón en tracción, mientras el acero se recupera elásticamente, ¿no? Si hay un alivio, y como hay un alivio, el hormigón tiende a recuperar su altura, llamaremos total, pero se presentan esfuerzos de tracción, ¿no? Mientras el acero se recupera elásticamente. Si los esfuerzos de tracción en el hormigón superan la resistencia de este a la tracción, en las columnas aparecerá un serio agrietamiento transversal, ¿no? La situación puede llegar a ser peligrosa si el agrietamiento indicado viene acompañado de agrietamiento longitudinal. Para evitar esta condición, se recomienda que la cuantía de refuerzo longitudinal no exceda del 2%, ¿no?
en comparación con el 5% que se define para otro tipo de estructuras. ¿Ok? Si deben resistirse cargas laterales, deberán usarse columnas mayores para mantener baja la relación de acero. Deben observarse además todas las recomendaciones restantes dadas por los reglamentos de hormigón armado. No, esto, por esta en negrilla esto, para que se acuerden de eso, ¿no? Ahora, ustedes probablemente ya en su vida práctica van a ver un hecho muy usual, si es que no toman las medidas necesarias, que se presentan en columnas, particularmente en columnas que están fuertemente armadas, ¿no? Relativas a pisos inferiores, donde se presenta este caso de una columna, hemos vaciado una columna, ¿no? Fuertemente armada, ¿no? Entonces, generalmente las columnas pueden desencofrarse hasta en 3 días, ¿no? 3 días. Si el desencofrado lo hace muy rápido, ¿no? Entonces se ve rápidamente expuesta a los factores climáticos y se llega a evidenciar, ¿no? Porque aquí un ratito, aquí están las armaduras, ¿no? Aquí. Aquí están las armaduras. Muy feo, no me gusta, muy gordo. Ya, aquí está la armadura, ¿no? Ya, pues dice, hemos dejado las espigas para el piso superior, etcétera, ¿no? Entonces, si hacen un desencofrado relativamente muy rápido, lo que se presentan son aquí unas fisuritas. Aquí. Bueno, son delgaditas, ¿no? Así. ¿Debido a qué? Debido a la retracción, ¿no? Esto quiere retraerse la columna, quiere retraerse, ¿no? Retracción, perdón, hidráulica, ¿no? Quiere retraerse, ¿no? Si quiere acortarse por la retracción, pero la armadura no le deja, ¿no? Entonces es como si estuviese aquí vinculada y se presenta estas fisuras, ¿no? A fin de evitar esto, ¿qué tienen que hacer? No hacer un desencofrado demasiado temprano, uno. Segundo, si está con encofrado, ¿no? Generalmente el encofrado es ligeramente más alto, hay que inundar, llamaremos la parte superior con agüita, ¿no? Entonces aquí tienen que echarle su agüita aquí, agüita aquí, ¿no? Y si llegan a desencofrar, hay que ponerle, hay que forrarlo con plástico, ¿no? Forrarlo con plástico y echar aquí, echar agüita que esté goteando, etcétera, etcétera, y así no se presenta esto, ¿no? Esa fisuración, ¿ok? En el silo, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que más bien no es ya por retracción hidráulica nada más, sino que por la carga total que ha tenido la columna por efecto de un almacenamiento durante largo tiempo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, qué sé, una carga tremenda, ¿no? Que ha hecho que se acorte la columnita, ¿no?
La columnita ha llegado a, bueno, un ratito, se ha cortado, exagerando, ¿no? Aquí, ¿no? Se ha cortado en esta magnitud. Ya, ¿ok? Entonces, y ha sometido a compresión a las armaduras también. Y ahora ya no hay eso, sino que más bien se ha aliviado y trata de recuperar como está de una presión fuerte, pasa a una presión, a un esfuerzo menor. Entonces trata de recuperar su dimensión, ¿no? Entonces vamos a tener aquí, tan, pero otra vez, el acero no le deja, entonces se fisura, ¿no? Pero ya se fisura en todo esto, ¿no? Si la cuantía de armaduras es mayor al 2%, ¿no? Forma de evitar que esto no se sobrepase de ninguna manera, ¿no? Alguien va a decir, no, pero entonces descargaremos de a poquito, ¿no? Pues generalmente uno hacía los hilos cuando quiere ya exportar, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la cosa. Lo mismo ocurre con los muros, ¿no? Con los muros, cuando estos sirven de apoyo a un silo, es decir, cuando las paredes del silo se prolongan hasta la fundación. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? Nada más. Vamos a ver ahora, se les ha pasado también un resumen de las cargas del ACI para silos. Y vamos a ver eso ahora. Si no me equivoco, está aquí. Un ratillo. Bien, le es una fotocopia de la norma así. Cargas, ¿no? Es lo más importante, las cargas. Bueno, aquí está. Ya, aquí están las dimensiones y la nomenclatura a seguir para la determinación de cargas, ya sea por el método de Reinberg, que está al lado izquierdo, o por el método de Janssen, ¿no? El método de Janssen, en forma similar a la norma francesa, adopta un plano medio de llenado, llamaremos, que llama altura del centroide, ¿no? Y a partir de ahí mide la profundidad, ¿ok? Mientras que el método de Reinberg mide desde la cúspide, ¿no? Desde la cúspide y a partir de ahí la profundidad, ¿no? Dice parte superior del silo, parte superior del relleno, ¿no? Desde el silo, ¿no? Parte superior del relleno, si está en pendiente, utilícese la altura del centroide. ¿Okay? Bueno,
Aquí, un poco para poner las cosas en claro, nosotros llamábamos a esto la profundidad Z, ¿no? Z, además a poner el rojo mejor aquí. Ya. A este valor de Q nosotros llamábamos el B. B. A este valor de P, nosotros llamábamos N, ¿no? Y luego a este valor de H, el valor de H sub, a este hemos llamado H sub I, a este hemos llamado H sub S, a esta partecita, ¿no? H sub S, aquí también está H sub S, sí, ya, y ¿qué más aquí? B, aquí B es nuestro esfuerzo tangencial, T. Ya. Bueno, esto aquí directamente han determinado ya la componente perpendicular, o sea, esto estaría, este método o esta nomenclatura estaría destinada a calcular las paredes de la tolva como si fuesen losas. Por eso la carga está aplicada en forma perpendicular a la pared, ¿no? ¿Ok? Pues para que tengan presente eso. ¿Qué cosa más? Ya. Cargas, dice. Cargas. Presiones ejercidas por el material almacenado. Generalidad. La presión que ejerce el material contra los muros y fondos de los hilos se deberá determinar por uno de los métodos aquí presentados. Las presiones de los materiales que han de considerarse no solo incluirán las presiones estáticas, sino también todos los posibles incrementos de presión causados por el llenado, retiro de material arqueado, derrumbe del material arqueado, aireación y descarga excéntrica. Lastimosamente, no toman en cuenta ellos el proceso de llenado, ni el arqueado, ¿no? La aireación sí lo toman, la descarga excéntrica no, dice, hay que calcularlo. ¿Cómo? Entonces, uno tiene que ver otra bibliografía, digamos en este caso la normativa francesa, ¿no? Para silos agrupados, ¿no? O baterías de silos, se debe considerar la posibilidad de que haya algunos compartimientos llenos y otros vacíos. ¿Cómo? Ya hemos visto, deberíamos hacer un análisis de todas las posibles combinaciones. Dice, se puede utilizar cualquier método de cálculo de presión que proporcione las presiones horizontales y verticales de diseño, así como las fuerzas de fricción de diseños iguales por lo menos a las dadas por uno de los métodos de la sección 442. O sea que aquí nos están dando piedra libre como para calcular con la norma francesa, ¿no? Lo único que tendrás que verificar que esas presiones sean como mínimo iguales a las presiones que vamos a obtener por uno de estos métodos. Y obviamente cuando hay vaciados excéntricos, etcétera, etcétera, entonces van a ser mayores a las que están determinadas aquí, ¿no? En aquellos casos en los que las propiedades de los materiales varíen considerablemente, las presiones se calcularán usando combinaciones de propiedades que proporcionan las presiones más severas, ¿no? O sea, esto es, por ejemplo,
lo que dice la norma francesa por el hecho de la compactación, cuando la altura del silo es mayor a 10 metros, ¿no? Bien, presiones de materiales sencillos. Las presiones estáticas ejercidas por los materiales almacenados en reposo se calcularán por medio de uno de los siguientes métodos, ya sea el método de Janssen o el método de Reimer, ¿no? Véase la figura 4.2, ya nos acordamos, la figura 4.2, ¿dónde está? Esta, ¿no? Okay. Método de Janssen, ya sabemos todo. Presión unitaria estática vertical a una profundidad Y, ¿no? Entonces, como hemos dicho, a una profundidad nosotros llamábamos Z. Y esto llamábamos B. ¿Ok? Entonces, gamma por R sobre mu por K, todo por 1 menos E a la mu prima por K por Y sobre R. No, en la que R es el radio hidráulico. Mu prima y K, ahora vamos a ver un ratito. Tenemos que borrar esto para salir de aquí. Mu prima es igual a tangente de delta, ¿ya? Aquí está la vista, mu prima tangente de delta. ¿Qué es delta? Es el ángulo de fricción entre la pared y el material, ¿ya? ¿Qué es rho? El ángulo de fricción interna, ¿ya? Va. Para silos circulares, R es igual a D cuartos. Para silos formados por polígonos regulares, es igual a un diámetro equivalente sobre 4, donde D sub es el diámetro de un círculo de área equivalente a la parte interna del silo. Para silos cuadrados, R es igual a A cuartos, donde A es la longitud de un lado. ¿No? Hasta ahí no cambia con la nota. Para calcular las presiones junto al lado corto de los silos rectangulares, utilícese como radio hidráulico A sobre 4, ¿no? Es el lado corto, ¿no? Para las presiones junto al lado más largo, utilícese radio hidráulico A' sobre 4, donde A' es la longitud de un lado de un silo cuadrado imaginario y es igual a 2A por B sobre A más B, ¿no? ¿Ok? Donde A, la longitud del lado corto y B, la longitud del lado largo. O sea, se está determinando dos radios hidráulicos, ¿no? Ok. Presión unitaria estática lateral a una profundidad Y. A una profundidad Y. Hemos dicho, este es Z y esto era N para nosotros, ¿no? Entonces dice, P es igual a Q por K. Nosotros tenemos, sería N igual a D por K, pero no es así, ¿ok? Vamos a ver qué es K. En las ecuaciones anteriores se supone que K está dado por 1 menos seno de rho sobre 1 más seno de rho, donde rho, habíamos indicado que era el ángulo de fricción interna, ¿no? ¿Ok? La fuerza vertical de fricción por unidad de ancho del perímetro del muro en un muro por arriba de la profundidad Y es D, nosotros decíamos T, igual a gamma por Z, ¿verdad? Por Y menos 0,8 de Q por E. ¿No? Bueno, hay que ver la nomenclatura. Método de Reimer. Entonces, nos guiamos por esta parte de la figurita, ¿no? ¿Ok?
La presión unitaria estática vertical a una profundidad Y debajo de la superficie del material almacenado está dada por Q igual a gamma todo por Y, la profundidad Y sobre C más 1 a la menos 1 más H sub S sobre 3. La presión unitaria estática lateral, la presión N que hemos dicho, es la presión máxima, todo por 1 menos Y sobre C más 1 a la menos 2. En lo anterior, para los hilos circulares, la presión estática máxima está dada por gamma sobre 4 por D sobre mu. ¿Qué es D sobre 4? El radio hidráulico, ¿no? Entonces, gamma por el radio hidráulico sobre mu prima. ¿Qué es mu prima? Tangente de delta, ¿no? ¿Ok? Otra nomenclatura, ¿no? Con C, este valor es el diámetro sobre 4 es el radio hidráulico sobre mu prima por K menos H sub S tercios, donde el valor K también está dado por esta expresión del método de Janssen, ¿no? Donde el valor de K está dado por la ecuación 4,4. Para hilos poligonales con más de 4 lados, la presión máxima está dada por gamma por el radio hidráulico sobre mu, ¿no? Aquí. Para C es igual a L sobre pi, todo por 1 sobre 4 mu prima por K menos HS sobre 3. La R está como se ha definido en el método de Janssen. Para hilos rectangulares en la pared más corta, A, la presión máxima está dada por gamma por A sobre 4 mu prima. El valor de C, A sobre pi por mu prima por K menos H sub S tercio. Para hilos rectangulares en la pared más larga, P máximo, gamma por A prima sobre 4 por mu prima, donde A prima es como se ha definido en el método de Janssen, ¿no? Y C está dada por A prima pi sobre pi mu prima por K menos H sub S tercios, ¿no? Algo parecido aquí, pero en lugar de A es A prima. Fuerza de fricción vertical en una unidad de ancho de muro a la profundidad Y, ¿no? El tau de gamma por la profundidad menos la presión vertical por R, donde R y A' son como se ha definido en el método de Janssen. Para cualquiera de los métodos, la presión unitaria estática normal a una superficie inclinada en la curva en un ángulo alfa con respecto al horizontal a una profundidad Y bajo la superficie del material almacenado está dado por Q sub alfa es P seno cuadrado de alfa más Q coseno cuadrado de alfa, ¿no? O sea, es la componente N, la presión horizontal, y la presión vertical V, ¿no? Algo parecido a la hemos sacado. Presiones de diseño y fuerzas ejercidas por el material almacenado. Las presiones de diseño, P subdiseño, Q subdiseño y Q sub alfa de diseño, se obtendrán simplemente multiplicando la fuerza o presión estática por el factor de corrección de sobrepresión adecuado, C sub D, o por el factor de impacto, C sub I, según el que proporcione la mayor presión o fuerza total. Para impacto, la presión vertical también se debe multiplicar por C sub I. Los valores mínimos requeridos para los factores C sub D
y C sub I aparecen en las tablas C1 y C2 del apéndice C, que vamos a ver más luego. Véase también la sección 4424 para el efecto de la extracción excéntrica. Presión en silos de homogeneización. En los hilos de homogeneización, las presiones, véanse los comentarios, se calcularán usando los resultados mayores de A y de B dados a continuación, calculando la presión tal y como se indica en la sección 4422, sin tomar en cuenta la presión del aire. La norma francesa también nos permite hacer eso, ¿no? Segundo, ¿no? Se adopta una presión de diseño que es igual, una presión de diseño horizontal es igual a la presión de diseño vertical y es igual a la presión de diseño según el ángulo alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente una presión hidráulica, ¿no? Donde la presión en todos los sentidos es lo mismo, ¿no? Y es igual a 0,6 de gamma por la profundidad, ¿no? O sea, directamente ya está asumiendo un valor de gamma corregido igual a 0,6 del gamma, ¿no? Donde en este caso gamma es la densidad sin ventilación, ¿ok? Las fuerzas de fricción verticales por unidad de longitud de muro se podrán calcular por medio de la ecuación 4.5 o 4.16, ¿no? Ya hemos mostrado 4.16 es esta, ¿no? Y la 4.5 ya lo hemos visto, el método de Janssen. Incremento de presión debido a descarga excéntrica. Se deberá tomar en cuenta el efecto de las aberturas de descarga excéntrica que causan presiones laterales desiguales en los muros, como no nos dice, ¿no? Véase bibliografía especializada o norma francesa, ¿no? Otras presiones y fuerzas. Bueno, las fuerzas y presiones de diseño se calculan como los prescriben las secciones 422, 423, 4424, o sea, y se deben solo al material almacenado, ¿no? Lo mismo la norma francesa. Los efectos de las cargas muertas, cargas de nieve, cargas térmicas, cargas de viento o sísmicas también se deben considerar en combinación con la carga del material almacenado. Cada una de las clases de carga se multiplicará por los factores de carga apropiados, como se especifica en el reglamento ACI 318. ¿No? O sea, tenemos que hacer las combinaciones dadas por reglamento, ¿no? Lo mismo vale para la norma francesa, ¿no? Que solamente hemos determinado para el sismo, perdón, para la carga almacenada, el material almacenado en el silo. A eso tenemos que sumarle las cargas por peso propio, por viento, por temperatura, etcétera, con los coeficientes correspondientes a cada una de esas cargas, ¿no? Lo mismo. Para obtener el valor de la resistencia última requerida. Fuerzas de viento, lo mismo. Las fuerzas de viento que se deben considerar en los hilos deben ser las presiones positivas y negativas que actúan juntas, ¿no? Positivas, lado de barlovento. Negativas, lado de sotavento o en los flancos, que actúan juntas. Las presiones de viento no deben ser menores que las requeridas en el reglamento local de construcción para el lugar y altura de la zona que se trata. Obvio, estamos en Cochabamba, tienes que ver los vientos de Cochabamba, ¿no? Las distribuciones de la presión del viento tomarán en cuenta los hilos o estructuras adyacentes. Además,
Asimismo, deberá considerarse la flexión circular, momentos de ovalización, debidas al viento en silos vacíos, ¿no? No, en general, en silos de hormigón no es tan determinante como en el caso de silos metálicos, donde las paredes son relativamente delgadas, ¿no? Pero hay que considerar los momentos de ovalización. Fuerzas sísmicas. Bueno, esto hace referencia a un código antiguo. Los silos que vayan a construirse en zonas sísmicas consideradas en el Uniform Building Code, nosotros diríamos, consideradas en la guía sísmica, en la guía boliviana de diseño sísmico, deberán diseñarse y construirse de tal manera que soporten las fuerzas sísmicas laterales calculadas por medio de las ecuaciones y suposiciones proporcionadas por la guía o por el Uniform Building Code. En lugar del método, perdón, ese es ¿no? En lugar del método aquí proporcionado, se puede utilizar un análisis dinámico, usando un espectro sísmico de diseño que sea compatible con la zona sísmica y con las condiciones locales de cimentación. Aquí estamos haciendo una determinación de cargas, etcétera, por el método estático. Las fuerzas sísmicas pueden actuar en cualquier dirección, obvio. Para calcular las fuerzas sísmicas en silos, se utilizará no menos del 80% del peso del material almacenado, ¿no? Aquí varían las distintas normas. Otros dicen 85%, otros dicen el 100%, etc. Como carga viva efectiva, W sub F. El centroide de dicha carga viva efectiva coincidirá con el centroide del volumen real del material almacenado. Obvio, ¿no? Cuando el sistema de soporte del fondo del depósito es independiente de los muros, la fuerza lateral de acción sísmica del peso efectivo, W sub F, del material almacenado se distribuirá entre esas dos estructuras independientes de acuerdo con su rigidez relativa. Fuerzas sísmicas mínimas. La fuerza sísmica lateral total o el cortante en la base, corte basal, se ha de calcular por medio de la fórmula. El corte basal es Z, es un factor de zona sísmica, por C sub P por W sub G más W efectivo, donde W sub G es el peso de la estructura, toda la carga muerta, ¿no? Z, factor de zona sísmica, igual a un 3/16, 3 octavos, que es el doble de esto, 3 cuartos, que es el doble de esto, y 1 para las zonas 1, 2 y 3 y 4 respectivamente, ¿no? Estas zonas estaban definidas en el Uniform Building Code, en un mapa de los Estados Unidos, en que aparecen las zonas sísmicas 1, 2, 3 y 4. Posteriormente, se dividieron estas zonas, hubo una zona 1A, 1B, 2A y 2B. La Paz correspondía a una zona 1B, Cochabamba a una 2B, ¿no? ¿Ok? Bueno, hoy en día ya no hay estas zonas, sino cada uno de los condados, llámese, no provincias, bueno, casi provincias llamaremos, cada uno de los condados tiene su propia aceleración de diseño. Ya no hay zonas sísmicas, sino son condados, ¿ok? Todos los silos con material almacenado en el fondo del silo por encima del nivel del terreno y sujetos a cargas sísmicas se diseñarán para un valor C sub P, C sub P, igual a 0,2.
a menos que un análisis sísmico dinámico demuestre resistencia y estabilidad adecuadas de la estructura bajo un valor menor de C sub P, pero no menor a 0,1. Los hilos en los que los muros se prolonguen hasta el terreno y donde el material almacenado descanse directamente sobre el suelo, se tratarán como si fuesen tanques que descansan en el terreno, usando un valor de C sub P igual a 0,10. Para casos intermedios que se encuentran entre B y C, se puede obtener el valor de C sub P por interpolación lineal. El resto de la norma americana tiene que ver ya con el diseño de muros propiamente, ¿no? Ya es la parte, digamos, de hormigón o de metal, etcétera. ¿Ok? Vale. Flexocompresión, flexotracción, flexocompresión. Bueno, aquí están los valores de la tabla C sub 1. Valores mínimos recomendados por el factor de sobrepresión C sub D para silos, ¿no? Está volcado, ¿no? Esta es la profundidad H, que está dividido entre distintas zonas, un cuarto de H menos H sub 1, y en la parte superior H sub 1 por D tangente de ρ, ¿no? Y aquí tenemos la curva de presión lateral de diseño y la curva de presión estática para la teoría de Janssen o de Reinberg, ¿no? Y aquí tenemos las fórmulas, ¿no? Para las distintas relaciones de H sobre D o H sobre A, ¿no? Para Janssen, el valor de H sub D es 1,35, 1,45, 1,35, va incrementándose. Reinberg también, pero con otros valores, ¿no? Entonces, aquí está para distintas relaciones de altura a sección transversal, llamaremos, ¿no? Esto ya son para silos propiamente dichos, llamaremos, ¿no? Para materiales polvo cohesivos como el cemento o harina, cuando el vaciado se hace por medios neumáticos, ya es este, ¿no? Ok. Entonces, aquí en el fondo, como verán, esta es la variación de presiones y se asume que baja hasta este nivel. O se puede tomar también constantes ya para el cálculo de la torba, ¿no? Algunas notas relativas al uso de esto. Y un ratinho. Caramba. Aquí está, me he pasado antes. Aquí están los valores mínimos para los factores de impacto C sub I, ¿no? Relación entre el volumen vaciado en una carga y la capacidad total del silo. Fondo del concreto, fondo de acero, el factor de impacto. O sea, en cuanto más rápido se vacía, ¿no? El coeficiente de impacto es mayor, ¿no? Bien, ¿qué más nos falta aquí? Creo que nada. Y ¿qué les debo? Les voy a pasar la última versión de nuestros apuntes para que tengan con las correcciones que hemos hecho. Bien, jóvenes, vamos a quedar ahí. Esto ya lo tienen. Esto ya lo tienen. Espero que hayan mandado sus trabajitos, ¿no? Que era una cosa relativamente
rápida. Esto hemos salvado. Sí. Un ratillo. Bien. Entonces vamos a quedar ahí, jóvenes, hasta el día miércoles. Hasta el día miércoles, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta el miércoles, Inge.